anda, si es el señor del libro que he leído y mira lo que me está contando. Me interesa. Y para que se visualice al escritor. Yo una vez cuento una anécdota real que me sucedió, el programa de la Estación Azul. Nosotros lo movemos de vez en cuando a institutos públicos, ¿no? Entonces en una ocasión íbamos a llevar el programa, puede que era mismo, pero no recuerdo bien, un instituto, y me llama la directora. Oye, estamos encantados porque resulta que les he dicho a los alumnos que vienen a la radio y han dicho, hombre, qué bien y tal. Y para ellos, como digo, es la actividad extraescolar, como puede ser, como para mi época, el que he escrito eran las filminas. Las clases filminas era lo mejor que nos podía pasar cuando estábamos en el colegio. Que hoy toca filminas y son los niños encantados. O mirar por el microscopio la saliva, que no llegábamos a más. Bueno, pues para ellos me llegó un programa de radio, vale, pues, ¿y qué son? ¿Y de qué es? Y dijo, es de poesía. Y además los poetas vienen. Y dijeron, pero viven. Aquello es real, se lo digo. No, a mí cuando me lo contaba la señora riendo, si yo me quedé de pie, le digo, pues verás cuando nos ve la marotera, es que les queda poco. Entonces, no, para un chaval, yo ya soy su abuelo. Entonces llevé a dos poetas jóvenes, de 20 años, con sus piercings y sus tal, y su poesía muy moderna, y se quedaron de piedra, se quedaron sorprendidos. Ese truco no se debe usar siempre, porque piensen que estamos todos muertos los poetas, pues que son de Garcilaso para abajo, pues otras veces reconozco, otra anécdota que es cierta, en León llevé a Kremer con 98 años y a Gamoneda, y dije, verás tú, no vuelven a leer en su vida poesía. Pero ellos, tanto Kremer como Gamoneda, fueron conscientes del escenario que tenían, chavales de dibujo, ya no sé a qué corresponde. Y entonces se dieron cuenta, lógicamente, y les hicieron llegar perfectamente su poesía amorosa. Me acuerdo de Kremer, Gamoneda contó el famoso poema suyo de blues castellano, cuando cuenta como una carta que le manda, estando en la mili, le manda una señora a su hijo, que está en la mili, una carta con dinero, y la moneda la abre y se queda el dinero. Y eso les horrorizó a aquellos chavales, ¿no? Pero ya se los ganó, y Kremer contando sus primeros poemas amorosos. Es decir, hacer llegar a la gente más joven la literatura no es tan complicado si entre todos le damos a la cabeza y a la imaginación. Ahora, en los tiempos en los que están, como dice Óscar, requiere mucho esfuerzo, por parte de todos. Como profesores, son 20 y la mesa redonda tiene que acabar más o menos a las 2. Yo no sé si tienen alguna pregunta, porque trabajando con chavales, como yo, que están pegados a la tele todo el día, o casi, que suelen escuchar un poco la radio, no sé si tienen alguna pregunta para... Pues... Seguimos. Por hablar, no. La sensación que se tiene desde el mundo de la escuela es que hay una burbuja, por lo menos en la escuela pública donde yo estoy, con un principio muy rural, de 1000 y poco habitantes. Es tremendo la influencia que tienen los medios de comunicación sobre nuestros niños. O sea, yo pienso que es un drama. La verdad, yo lo veo así desde el punto de vista de ser pesimista, porque ya decía en una intervención anterior con el primer ponente, con Lorenzo Silva, que la imagen destrona la palabra, pero no solamente eso, sino que a mí me vienen a la escuela cantidad de niños con un lenguaje, con unos contenidos totalmente inapropiados, y con una dejación también de sus familias, de lo que deben de ver o escuchar. Y la verdad es que el nivel que hay cultural y educativo es fundamentalmente, especialmente en la televisión privada, pues es tremendo. Y lo que me preocupa es que Televisión Española, nuestros políticos y nuestros gobernantes se hayan dado cuenta tarde de que las manipulaciones, las censuras, el entender que no es bueno tener aquí en España una BBC, incluso mejorarla, es una utopía, pero hay que también creer en ello, ¿por qué no?
por distancia, cosas buenas. Yo creo que eso ha costado, ¿no? Entonces yo me alegro mucho de que esté aquí, sobre todo porque no solamente estoy a favor de la escuela pública, en estos tiempos en que también va a ser atacada porque la visión economicista y mercantilista del ser humano al final arrasa y hay tentaciones de cargarse a la escuela pública, pero sobre todo también defendiendo una televisión pública de calidad, y os doy las gracias, ¿no? de que eso vaya por ahí, porque no tengo esperanza, desde luego, en que la basura que nos viene desde parte de las televisiones privadas y que con impunidad pues la ven nuestros chavales a las 5 o a las 6 de la tarde, eso se vaya a acabar. Yo creo que eso no se va a acabar. Entonces, eso es una función que además no depende solo de los medios de comunicación, que desde luego sí, también. Creo que ahí intervenimos todos, es decir, básicamente intervienen también las familias. Y el hecho de que un crío vea una cadena o vea otra, es una decisión que parte de los padres, que ahí los profesores no tienen manera de poder controlar, evidentemente. Luego está la responsabilidad de los periodistas, de los que trabajamos en los medios de comunicación. Es decir, cada uno escoge también el camino por el que quiere trabajar, en nuestro caso el periodismo cultural, por ejemplo, es lícito que uno pueda escoger el tipo de periodismo que quiere hacer. Y luego está la decisión, como bien decía Ignacio, de los directivos de todas esas cadenas de televisión. Hombre, yo debo reconocer que me siento especialmente frustrado del papel de las televisiones privadas de este país. Yo cuando surgieron esperaba un poco más. Recuerdo cuando vi ya las mamachichos de Telecinco, ya pensé, bueno, a lo mejor eso de Telecinco. Y luego llegó a Antena 3, claro, y pensé, bueno, pero en Antena 3 detrás está el Grupo Planeta. Y el Grupo Planeta se han hecho ricos gracias a los libros. Hombre, pues seguro que van a apostar por hacer alguna cosa de libros o de lectura. Y luego llegó el Grupo Prisa y crearon el Plus, y luego viene 4, y tengo muchos compañeros con los que yo colaboro en la cadena SER que rápidamente presentaron proyectos de programas culturales. Claro, el Grupo Prisa que se ha hecho rico gracias al Grupo Santillana y tampoco hicieron ningún programa cultural. Y que siempre ese papel ha quedado para los medios públicos, y aún gracias. Pero sí que es verdad que ha habido épocas en que los medios públicos han tenido el tema un poco abandonado. Sí, con el tema del libro además ocurre una cosa realmente curiosa. Esa manía que tienen los programadores de pensar que solo puede haber un programa de libros. O sea, nadie se plantea que pueden haber muchos programas de deportes, o muchos concursos, o bueno, ya ni cuento. Pero parece que solo puede haber un programa de libros. Entonces, y además, si puede ser entre 1 y 3 de la madrugada para que no molestar. Porque se trata de molestar. Porque como somos pocos que leemos, ¿no? Este trae bastante que se levante, que se ponga el despertador a la 1 de la madrugada. Y a Dios gracias que tenemos ahora la televisión a la carta. Que eso es una maravilla. De lo que sí que creo que debemos hablar, porque eso sí que es importante para los jóvenes lectores de este país. Pero realmente nosotros íbamos de madrugada. Eso gracias a Dios ha cambiado en televisión española. Y a mí cuando me propusieron hace 4 años hacer Página 2 y me dijeron que salía a las 8 de la tarde del domingo, pensaba que se habían equivocado, y no lo digo de broma. Me dijeron, te vamos a poner a las 8 de la tarde justo antes de las noticias de las 9. Y yo pensé, aquí le dije, a las 8 de la mañana. No, a las 8 de la tarde del domingo queremos una hora razonable, antes de cenar, cuando la gente llegue a casa, pues a lo mejor que pueda, porque queremos hacer una apuesta clara, ¿no? Yo por eso que siempre, yo que no soy de plantilla de Televisión Española, siempre estaré agradecido, en este caso a la dirección de la 2 de Televisión Española, por esta apuesta decidida por hablar de libros. Luego incluso, el año pasado, este año no, de momento, pero el año pasado incluso pusieron otro programa de libros en la audiencia, que se llama Nuevo Stromo, un programa más en la línea más clásica, en esta línea que comentaba Ignacio, muy inspirado en el famoso programa de Pivot Apostrophe en Francia, esa entrevista larga, esos 2 colaboradores, bueno, que yo creo que también debe existir ese formato, ¿por qué no?, para un público concreto, donde se pueda plantear la reflexión literaria, la crítica literaria. Nosotros, Página 2, hacemos información de libros, nosotros hacemos un programa de libros, no hacemos crítica literaria. Yo creo que esa es una función para quizás otro tipo de programas. Nosotros tenemos un objetivo muy claro para llegar a un público concreto, lo que les comentaba antes, de ese intento de fomentar a la lectura y de captar a un público también joven. Siempre uno trabaja con la sensación de que aquella gente que lee de manera habitual, pues a ese público, entre comillas, ya lo puedes tener ganado, y de lo que se trata precisamente es de ganar a ese público que lee de una manera más ocasional, pero a la que sí le puede gustar ver un programa de televisión. Miren, una de las cosas de las cuales nosotros, como equipo que tenemos Página 2, nos sentimos más orgullosos es cuando nos escriben a la web y nos dicen, yo no leo mucho, pero como el programa me gusta, me quedo.
Y a mí eso ya me gusta que sea así. Porque tengo la impresión de que esa persona que no lee mucho, a lo mejor por quedarse con nosotros, porque le gusta el formato de nuestro programa, a lo mejor se animará a leernos. A lo mejor no, pero vamos, estamos en ello. Y la sensación que tenemos, después de 4 años, es de que hemos conseguido entrar en un público universitario e incluso en un público de institutos, que se quedan con nosotros porque visualmente les gusta lo que estamos haciendo. Y eso ya enlaza con lo que comentábamos antes de cómo ha cambiado la manera de escuchar radio y de ver televisión. Los jóvenes ahora ustedes solo tienen que ver lo que están delante del ordenador, o ven los clips, o cómo se manejan con todo lo que tiene que ver con el audiovisual. Ignacio tiene razón, es muy difícil ahora que un chico de 15 o 16 años esté una hora así, mirando la tele, viendo a un señor sentado delante de otro señor en un sillón, hablando sobre un libro. Es muy difícil, pero es que, perdónenme que les diga, también lo es para mí. No es para mí. Me tiene que gustar muchísimo ese autor o esa persona, lo que me cuente. A mí me tiene que gustar, porque es que ya tenemos hasta... O sea, estamos ya de una manera, vivimos de una manera tan fragmentaria de todo. Recibimos tanta información que queramos o no, nuestro cerebro se está habituando a eso. Entonces ya estamos hasta inquietos. No quiere decir que no podamos estar 15 o 20 minutos, pero yo no puedo estar una hora si realmente aquello no me interesa mucho. Entonces necesito otra manera. Página 2 nace precisamente con la intención de dar pistas, de dar pinceladas y de mostrar qué está pasando en el mundo del libro. Para que luego los espectadores que lo ven, aquellos a los que ese libro, esa pincelada, esa pista que le hemos dado les puede interesar, vayan precisamente a ver a los libreros, a los bibliotecarios de las bibliotecas municipales, a los bibliotecarios escolares, que son ustedes los prescriptores finales de ese lector, acabar de cerrar el círculo ese de una información, un lector. Entre medio están todos ustedes. Y ese papel es fundamental. Y ustedes, y los bibliotecarios municipales, y los profesores, y los libreros, tienen que utilizarnos, si quieren, a nosotros, a los periodistas, que damos esa primera información, esa primera pincelada, para conseguir convencer luego, ayudarnos a convencer a esos lectores, sean niños o sean adultos, para que lean. Yo creo que ese es un poco el juego. Si es que en el fondo es un itinerario que, si lo sabemos utilizar y lo sabemos enlazar bien, puede dar sus frutos. Pero para que eso ocurra, evidentemente, ustedes tienen que tener interés, que yo creo que lo tienen, y los medios de comunicación, los que dirigen esos medios de comunicación, nos tienen que dar a los periodistas la oportunidad de hablar de libros. Luego voy a añadir una cosa, y es yo creo que eso sí que les queda claro a todos, y nos queda claro a todos, de dónde podemos encontrar programas de libros, por qué no se hacen más programas de libros. Ya descartadas las privadas y las digitales, nos queda el producto de Televisión Española, que ha pasado por distintas fases a lo largo de su vida en el año 56, pero dice Óscar, ¿no? ¿Por qué puede haber o no 2 programas de libros en televisión? ¿Puede haber 2 programas de libros en la radio? Mi experiencia, en los 22 años que llevo en el periodismo haciendo programas. En la televisión, hoy por hoy, vuelvo a decirlo, está perdido. Yo presenté un proyecto, siendo mi primo el director de Televisión Española. Y me dijo, pero hombre, si es que te has presentado, Ignacio, hablando de que llevabas un programa cultural. ¿A quién se le ocurre? Haber dicho otra cosa y luego ya hacía lo que quería. Bueno, me lo cuento así por encima, pero más o menos fue así. Yo ya, esto era 6 años, 7 años, yo ya me di cuenta que ahí había que tirar la toalla. Ahí había que tirar la toalla, y la toalla, es decir, otra cosa es lo de los formatos. El programa de formato ha cambiado y, lógicamente, igual que ahora, yo el otro día veía La de Oro, que cuando era crío estaba encantado, lo vi el otro día y dije, madre mía, si da vergüenza ajena verlo. Claro, la realización de aquel espacio lo ves ahora, y lo que te parecía maravilloso con esa edad, y en ese momento histórico de la realización de la televisión, no lo soportas, ya no a una entrevista de 1 hora, es que claro, te parece pues de todo, pero siendo el programa que fue, y por ejemplo para mí, que era un programa que me sedujo totalmente, y hombre, claro, lógicamente ves el valor histórico que tiene, pero no lo aguantas en cuanto a realización de programa. ¿Qué es lo que pasaría si ahora intentamos hacer más programas en la tele, en la radio distinto? Hacemos programas en la tele. El problema es que en la televisión hay un montón de gente que no tiene hábito de ver televisión porque no tiene porque no le gusta ver televisión. Yo siempre lo digo, ese programa, lo digo porque lo dicen las estadísticas, ese programa conoce el 25% de la sociedad española.
que no soy yo, que solo veo el telediario y no soy una persona que... Es que no me interesa Sálvame, cuéntame si me interesa. Bueno, a lo que voy es que no hay un hábito. Entonces, como tienes un público muy reducido hacia diciembre, pues si ya a ese, digamos, grupo de audiencia para el programa de Oscar, si haces otro, lo más posible es que tenga muy poca audiencia. Y es verdad que, vuelvo a una frase que me hizo reflexionar mucho en la vida, es cuando me dijeron, tú hablas mucho de servicio público, pero ¿es servicio público aquello que no ve nadie y no oye nadie? Y a partir de ahí también fue un punto de reflexión sobre cómo tenemos que conseguir que lo que hagamos, nosotros pensamos, fíjate, estamos haciendo los programas culturales y no se nos... Pero sí que si no lo ve nadie tampoco es servicio público. Pues sí, es un tema muy complejo, daría para muchos programas, pero también queda ahí. Nosotros tenemos la obligación de que lo que pensamos que es de servicio público, lo escuche la gente y lo vea la gente. Saben que yo, ahora que estoy en este cargo directivo, al acabar el año, en mayo, más o menos, acabar la temporada, me viene gente con proyectos. Pues curiosamente, todos los proyectos que me traen son de programas de libros. Y sobre todo, curiosamente, este año me han pedido 5 de proyectos de literatura infantil y programas infantiles para la radio. Que no ha habido nunca tradición, me dicen, es que no ha habido nunca tradición de programación infantil. Vamos a ver, cuando no había televisión, sí, pero desde que existe ya la televisión, pues lógicamente el ocio de los españoles se desplaza de la radio a la tele. Pero nosotros hemos creado ahora la Estación Azul de los Niños, una pieza de 15 minutos que va en Radio 5. Bien, la hemos colado. Mi idea es que eso acabe siendo un programa de 1 hora. Acabe siendo un programa de 1 hora. Pero, curiosamente, sí hay esa inquietud en ver, oye, mira, la tele hace unos años no se hacía programación infantil porque los anunciantes no les interesaba. Se han dado cuenta que era un error. Ahí tenemos la antidube, se han dado cuenta que es un error. Es decir, que es esa base todo de esfuerzo, de estudiar mercados, de estudiar posibilidades, pero sobre todo de no tirar la toalla. Y sí me gustaría lanzar aquí una cosa, y a ver qué opináis, y es, estamos hablando de recomendar libros, nosotros recomendamos libros, a través de programas especializados, a través de recomendaciones en los magazines, a través de entrevistas a escritores que tienen presencia, por lo que les decía, yo quiero que se vean a los escritores porque así no me dicen, pero viven. Pues eso, ¿no? Entonces, ¿dónde ponemos el límite a lo que nosotros recomendamos? Cuidado, es que esa es otra. El otro día en la mesa esta que les digo decíamos, pero hay que leer, vamos a comentar lectura, pero ¿qué leemos? Ahí poner la línea es complejísimo, es muy difícil. Ya Fernando lo hablaba con Lorenzo Silva, porque yo personalmente no lo tengo claro. Yo me puedo basar en mi concepción, pero estoy convencido que cada uno de ustedes tiene una. Si yo les dijera ahora el nombre de 3 o 4 bestsellers, seguro que algunos lo han leído y les parece que está bien y otros les parece que es una porquería. Entonces, ¿dónde ponemos el límite? Eso también es muy difícil, porque y también, no más, y también en la literatura infantil y juvenil. ¿Dónde pones el límite? A mí antes una periodista me preguntaba si tanto un libro de fantasmas y de duendes y de no sé qué, y digo, hombre, a mí me es muy difícil criticar, porque nosotros leíamos a los 5 van de camping, que no es que fuera... Yo soy un fan de... que me sigo creyendo cortinas. Pero es que de repente, es verdad, y las señoras, pues, torres de Mallory. También. Pero era eso literatura de calidad. Eso pasamos a Agatha Christie, habíamos pasado ya por Emilio Sacari. Claro, pero déjame lanzar por eso. Porque yo ahí sí que te respondo. Yo no pongo límite. Yo personalmente creo que no estamos en situación de poner límite. Si estamos hablando de que los libros, los que escriben las series de televisión o las películas, son incapaces los guionistas de colocar al actor de turno por un libro, porque en el fondo el libro está esclavizado, queda miedo. O sea, nadie que lee. Es como que no... Entonces, si lo que queremos es que el libro se convierta en un instrumento cotidiano de nuestras vidas, pasa para que todo el mundo tenga un libro en las manos. Y a mí me sirve que sea un libro de cocina, que sea un libro de cine, o que sea la biografía de Sarita Montiel. Es que a mí me sirve, pero lo digo de verdad, es que yo no tengo por qué esperar que todo el mundo lea a Joyce. No lo he leído ni yo. Lo he intentado, pero no he podido con Joyce. Y sé que tengo que leerlo y que algún día siempre me dicen el libro de, bueno, hay libros que es para una cierta edad. Bueno, pues no sé cuándo sea la mía. Pero no he podido
ello. Y tengo amigos, tengo una amiga muy lectora que el otro día me decía, no lo digas en voz alta, pero ¿me puedes dejar 100 años de soledad? Yo no lo digo todavía. Y me da vergüenza reconocerlo públicamente. O sea, pero pues le digo un montón ya, pero no he podido nunca. Cada vez que lo empiezo, me da coñazo. Deja el libro de él. Y parece que me tiene que gustar. Bueno, pues estamos un poco en ese sentido. Yo creo que lo que se trata es de incorporar el libro a nuestras vidas. Y con los chicos pasa exactamente lo mismo. Es decir, si estamos preocupados de que los niños o de que los adolescentes no lean, no les pongamos trabas. Naturalmente que es fantástico que lean a Salgari o que lean Stevenson. Pero ayer lo comentaba Lorenzo Silva en la cena, ¿no? Comentaba que a él le preocupaba el tema, no sé, el tema creo que era Jerónimo Escritor. Pero yo pensaba, hombre, ya, es verdad que no se puede comparar. Pero yo qué quiere que les diga, yo sí veo a un chaval que viene con un libro de Jesús. A mí me da ilusión que esté antes con ese libro, que no estoy todo el rato dándole el botoncito, que le dé el botoncito, pero que también tenga un rato para Jerónimo Stilton, porque a lo mejor soy un ingenuo, pero tengo la sensación que si está con Jerónimo Stilton y se lo pasa bien, a lo mejor yo, o su madre, o su primo, será capaz de convencer de decir, oye, ¿por qué no pruebas a esto? No lo sé, a lo mejor no le gustará, no, porque se quiere con Jerónimo Stilton, pero oiga, vayámonos al cine. Yo soy muy fan de la serie Indiana Jones y no me avergüenzo por ello. Y no voy a ver solo cine neorrealista italiano, que también me encanta. Pero también me lo paso bien con la... Yo cada vez que se estrena una nueva de James Bond, yo estoy en el cine, soy el príncipe, pero además es una costumbre familiar. Yo no voy a ver el estreno de la película de James Bond. Y no por eso me avergüenzo, ni dejo de ver otro cine, en principio de más calidad. Pero yo me paso bien. ¿Por qué no podemos jugar con todo eso? Yo no me he posicionado, porque considero que es muy complicado. El otro día en esta mesa ya que decía, no estoy de acuerdo en que se pueda leer cualquier cosa. Claro, para una persona que, en el caso de nosotros tres, vamos, que recomendamos libros, pues tienes una responsabilidad con lo que estás haciendo, muy grave. A mí, yo recomiendo libros también con Juan Ramón Lucas por la mañana. Y yo reconozco que al principio era excesivamente... de Joyce. Es que eres poeta. Total, que mi hijo Máximo Pradera, que está ahí conmigo en la me dice, Sanidad, es que sé que recomiendas tal cosa, no seas tan... Y yo acepto las historietas que me llevan a la reflexión. Y entonces le dije, pues tienes razón, y entonces creé el género tocho. Y el género tocho, que recomiendo, digo, bueno, sin desprecio, cuidado porque ahí hay obras, pero yo ya digo, bueno, yo hago un libro del género tocho. Y el género tocho es aquel que se acerca a las 1000 páginas, 800, que suelen ser todos estos libros que saben ustedes, donde hay una serie de elementos que ya sabemos y que se conjugan, pues eso, griales y catedrales y cosas de esas, que cuidado, que los hay que están muy bien escritos y yo no me meto con ellos, pero ya, como a mí, yo no lo leo. Y para nada lo critico, sinceramente. Pero yo no lo critico, yo considero que le interesa a un tipo de público y lo hago. Y el éxito, y digo éxito porque es verdad que la Estación Azul es líder en su franja horaria, lo hemos conseguido a base de romper precisamente tabúes, miedos y yo qué sé, en el mundo de lo literario. Yo puedo entrevistar a Javier Sierra, que a mí me parece un buen escritor, y puedo a continuación poner un poema de La Moneda tranquilamente. Y ahí voy consiguiendo un público que si solo escuchara el programa de Radio 3 y lo pongo en Radio 1 no tendríamos más que 3 oyentes. Yo entiendo que era un programa especializado que iba en Radio 3, etcétera, etcétera. Al pasarlo a Radio 1 lo cambié. También tuve las críticas, me dijeron, mira lo que has hecho en el programa. Y contesté lo que me ha dado la gana, para eso lo dirijo, claro, ¿no? Pero tuve críticas de los puristas, de los llamados puristas, por recomendar, como les digo, cosas de este tipo. Yo sí que creo que hay que hacerlo. Ahora, sí considero que hay un límite. Miren, un día estaba en una reunión con dos personas, dos buenos amigos escritores. Y dice uno, acaba de publicar una novela a una famosa presentadora de televisión. No es la que están pensando en es otra. Ese libro, Sabor ayer, es un incurable hoy en día porque sabe que se retiró y que lo tenga en casa es un incurable. Es otra pasta en el futuro. Entonces, no es ese, ya se lo digo porque es un caso también muy divertido. Entonces estaban hablando con ellos y dicen, oye, tal, fulanita ha sacado, o sea, yo la conocí, esta fulanita ha sacado un libro y dice, no lo habrá escrito ella. No, ese es cierto, pero la segunda parte es lo que voy a contar mejor.
¿Sí? Claro, es ese halo que tienen los escritores de que se supone que, oye, una persona que escribe un libro tiene un nivel. Eso está en la calle. Si escribes un libro, tienes un nivel. Y contestó el otro, no, si no hay más que empezar a leerlo para saber que lo ha escrito ella. Claro, es decir, la primera pregunta es genial, primer planteamiento. Se lo habrán escrito, porque se da por hecho que alguien que sabe escribir tiene un cierto nivel cultural e intelectual, ¿no? Partimos de esa... lo estaba diciendo un escritor, ¿eh? Y el otro le contesta, muy bien, no, si lo he empezado a leer y no hay más que empezar a leerlo para saber que lo ha escrito ella. Claro, es decir, eso es bueno ver a la gente con ese libro en las manos. Eso es verdad. Yo no puedo dar nombres. Pero si yo les contara de autores considerados de altísimo nivel literario por parte de sus editores que te dicen, no veas duda de correcciones, faltas de ortografía, y no les puedo dar nombres, pero no sé, se lo puedo garantizar. Es decir que, a ver, que aquí hay mucha tela que cortar en todo ese tema, pero es verdad lo que comenta Ignacio. Hombre, yo creo que sí que nosotros hacemos un filtro, y en el fondo no puedes evitar hacerlo. Pero creo que lo hablaba contigo antes de empezar. Hombre, yo en mi caso, yo no hago un programa para mí, yo hago un programa para una audiencia, para un público. Y yo entiendo que los espectadores, pues hay los que leen a Javier Sierra o los que leen a Javier Marías. Yo soy muy fan de Javier Marías y cada vez que Javier Marías publica una novela, si puedo, estará en mi programa. Pero la semana pasada le contaba ahora, pues yo tuve la oportunidad de entrevistar en exclusiva aquí en España a Pablo Coelho y fui a entrevistarlo. Y no me avergüenzo por ello. Y así hay gente que, amigos, ¿cómo es que entrevistar a Pablo Coelho? Fíjate tú. Oye, perdóname, hay muchos colegas míos periodistas que son fans de él. Yo le he recomendado también, claro. Pero yo no leo esto, pero lo recomiendo. Claro, porque... todos tenemos nuestras vidas y tenemos nuestras memorias, pero es evidente que hay un público que está viendo tu programa y que quiere saber, y hay una parte de esos espectadores a los que les gusta Javier Sierra, o les gusta Carlos Ruiz Zafón, o les gusta Pablo Coelho, y todos ellos tienen derecho, porque a fin de cuentas todos ellos están siempre como todos para el puesto con el cual se sustenta la televisión española, que es la televisión pública. Por lo tanto, todo el mundo tiene derecho. De la misma manera que todos a los que nos gustan los libros y ver programas de libros tenemos derecho a que nos pongan un programa, dentro ya del programa, todo el mundo tiene derecho a ver que los libros a los que a ellos les gustan sean de novela negra, sean libros de cocina, libros de cine, lo que sea, aparezcan. Hombre, es evidente que tú ya como director del programa, que filtras los contenidos, pues tienes tus tendencias y lógicamente pues el programa irá más hacia un lado que hacia el otro. Pero a veces tiene que hacer un esfuerzo de detenerse, como dice Ignacio, y pensar, bueno, no voy a sacar sobre el libro que a mí me gusta. Y para eso tiene uno también un equipo que le rodea, que también tiene sus propios gustos, y con eso intentas conseguir un equilibrio. Pero con un objetivo último, y yo se lo digo de verdad, y es, el objetivo nuestro es conseguir que haya más lectores. Pero más lectores no solo de novela, de alta calidad, más lectores que vayan a las librerías, que vayan a las bibliotecas, a las suyas, a las del vecino, y que vayan allí, y que sea, que el hecho de coger un libro y tenerlo entre las manos se convierta en un acto normal, cotidiano, que no sea una cosa rara. No, y además, si no echas a un tipo de público que puede ir allí y que se va a sentir desplazado. Nosotros eso lo tenemos en la radio muy medido. Ahora hemos creado un programa que se llama Enredados, cultural. Lo que teníamos muy claro es que tiene que ser un tono de cultura en la que el oyente no se sienta tonto porque no sabe ninguna respuesta, pero si tú pones el nivel muy alto, no le interesa. No sé nada, no estoy aprendiendo porque no sé nada y me voy. Esa es la fórmula del concurso que se utiliza en la televisión. En cambio es un género que se ha reactivado muy bien y que en la radio no existe ninguna radio, lo acabamos de recuperar nosotros, ¿no? Pues con los libros pasa lo mismo. ¿Dónde pongo el listón? Si lo pongo muy arriba, la gente no lo oye y dice, no sé, no conozco, no puedo responder. Y tampoco muy abajo, porque parece entonces los programas esos de teletiendas que dicen, diga usted, tal, y que sabes que el caballo blanco es Santiago, y todo el mundo, blanco, tal, pues ese tipo de programas para sacar dinero. Lo mismo, tienes que tener un nivel medio. Ese es el punto complejo, difícil, y que esa sí que es nuestra obligación como servicio público, saber dónde está ese límite. No puedes hacer un programa elitista, pero yo tampoco puedes hacer un programa chamarra, ¿no? Y no consigues el equilibrio, pero además consigues equilibrar los contenidos y ahí está el trabajo nuestro. Yo, por ejemplo,
Ahora que pensaba en lo de Pablo Coelho, decía, bueno, pues el día que salga este programa, que sale el día 11, Pablo Coelho, no es un tipo de literatura muy concreta, para un público muy concreto, bueno, pues es el día perfecto, esto no sé qué yo me hago. En las recomendaciones de esa semana, pues, oye, lo compensaré. Sí, pues el libro ese de nórdica que quiero sacar, o de acantilado, o de escritores que son muy buenos, pero que sabes que es para un lector más minoritario, mucho más elitista, y lo compensas uno con el otro, y al final consigues eso. Tener el programa de esa semana te da la sensación, equivocada o no, de que te queda como compensado, ¿no? Y el día que tienes a un escritor, pues de un nivel muy alto literario, un poco más sesudo, en la entrevista larga, dices, bueno, pues ese día las recomendaciones, pues también meto un bestseller para que el público que se quede, pues todos más o menos se queden contentos. Y no pasa nada, y son estrategias que yo creo que en cualquier profesión uno hace. En el Ojo Crítico, que es un programa que ha cambiado mucho, si ustedes lo han seguido a lo largo de los años, verán que ha cambiado mucho el formato y los presentadores. Llegó hace unos años ya, un jefe de programas que decidió que era un programa elitista y que había que bajarle el nivel. Yo siempre he intentado, y creo que lo estoy poniendo en práctica en Radio Nacional, lo que se dice el unir cultura popular y cultura elitista. La misma fórmula que dice Óscar es la que pongo yo en la Estación Azul, pero lo hago en toda la radio en general en cuanto a contenidos culturales. Un programa como que hace eso a la perfección, desde mi punto de vista, no es un día cualquiera de Pepa Fernández. Yo creo que consigue ese equilibrio perfecto de un programa formativo, entretenido, con un nivel cultural alto, que lo mismo puede entrevistar a Félix Grande hablando del libro que acaba de sacar de poemas, de la experiencia que le causa la presencia de aquel pelo cuando visita el campo de campos de exterminio nazis, a estar entrevistando a, yo qué sé, a la persona más popular que se puedan ustedes imaginar. David Bisbal. No, David Bisbal es más de otros programas. No es el estilo de Pepa, pero si fuera Almería y está David Bisbal, entrevistaría a David Bisbal, no la pasaría absolutamente nada. Es decir, pero vamos, aunque no le dé más personaje, a lo mejor tira hacia otro tipo de personaje más popular. Ese equilibrio es el que a mí me fascina. Yo creo que también lo hemos conseguido en los distintos magazines de la red, pero es muy complicado, ¿no? Conseguir ese equilibrio. Ahora, la lucha, este señor, lo que les decía, llegó y dijo, no, dejaros de cosas de estas que hacéis, de exposiciones raras, la música, para que os hagáis una idea, le dijo Alejandro Sanz, la música Alejandro Sanz. ¿Debe el Ojo Crítico de entrar una noticia de Alejandro Sanz? Se planteó, se lo digo porque es un caso que se planteó en una redacción en el Ojo Crítico. Pues la respuesta de unos es, ya tiene otros espacios. Ya va, si puede entrevistar a Juan Ramón Lucas, entrevistará a Bisbal, y entrevistará a Alejandro Sanz y entrevistará a Miguel Bosé. El Ojo Crítico, desde mi punto de vista, no tiene que pelearse por hacerle una entrevista a Miguel Bosé. Porque Miguel Bosé va a ir al programa de Juan Ramón Lucas, pues el año pasado, por ejemplo. Entonces, la teoría era de este hombre que para hacer ese programa que tuviera más audiencia había que traer a entrevistar a Alejandro Sanz. Ahí se planteó ese debate que les digo entre la cultura popular, cultura elitista, si esa es una fórmula. Yo personalmente no creo que el Ojo Crítico tenga que estar Alejandro Sanz, no tengo nada contra él, pero me refiero a que ya hay otros programas que van a tratar eso. Y entraríamos en esa especie de pescadilla que se muerde la cola, que es muy difícil. Bien, pues entonces, si yo bajo los contenidos aquí, o subo los contenidos, vamos, a un mayor nivel, me va a oír alguien, y entonces iría eso del servicio público. Bueno, pues en ese equilibrio es donde estamos siempre luchando los directivos de programas y de parrillas de programación para conseguir ese equilibrio. Pero es muy difícil. Como les digo, es muy difícil. El otro día dando una clase a los chavales del máster, me decían, bueno, ¿entraría Luarna Lubre en el programa de Juan Ramón Lucas, por ejemplo, el concepto que tenéis de cultura? Y digo, sí, Luarna Lubre puede entrar en el programa de Juan Ramón Lucas si ese día van a Asturias. Coincidió que fuimos a hacer los premios de la entrega de premios de Asturias, y yo no lo sabía además, y ya había programado y tenían a Luarna Lubre. Si viene Luarna Lubre a presentar el libro, el disco, a Madrid, es más fácil que vaya al Ojo Crítico. Entonces, ese reparto de la información es lo realmente complejo. Cuando va solo un programa, pues lo tenemos mayor dificultad. Claro. Y luego está el tema de localización, que es un tema que también a mí me interesa, yo creo que aquí ustedes también tienen algo que decir. Es decir,
los programas que hacemos en radio, en televisión, culturales, en este caso de libros, tienen luego una utilidad. Hablaban, creo que el título de la mesa era, ¿no?, era medios de comunicación, cultura y educación. A mí, una de las cosas que más me gustaría lograr con Página 2 y que, bueno, que tienes, intercambias web, en la web pues tenemos el correo y con profesores de instituto y de algunas universidades, sobre todo en Latinoamérica, curiosamente, que nos ven con el canal internacional, es la posible utilización que hacen del programa para su motivo profesional, en este caso, pues en el caso de sus alumnos. Yo no sé si ese trabajo que nosotros hacemos, hablo en general, no me refiero en particular ahora a nosotros, no les quiero poner un compromiso de si ven el programa o escuchan el programa de radio, sino en general, ¿no? Si ustedes utilizan el trabajo de los medios de comunicación para su propia labor profesional, si les sirve de algo, ¿no? Porque en nuestro caso en Página 2 la intención siempre es dibujar el panorama de lo que se está haciendo, de lo que se está presentando en esos momentos. En el fondo es información del mundo del libro, de lo que se está publicando, de lo que puede o no interesar en ese momento a los lectores. Y entiendo que ese lector potencial luego se acerca a la librería, a la biblioteca y dice, bueno, el libro este que han hablado aquí o han hablado allá, o Juan Ramón Lucas o Ignacio o Óscar, quien sea, lo tenéis o no lo tenéis, la posibilidad de dar pistas. Yo tengo amigos libreros que me cuentan, ¿no? Pues, esa entrevista que hiciste el otro día en el programa ha generado que haya ido gente a la librería, pidiendo libros, y eso pues ayuda a que las... En fin, hay todas unas sinergias, unas relaciones que son importantes, que como les decía, como esto es responsabilidad nuestra, porque nadie nos va a ayudar, o nos ayudamos entre nosotros, esto no tira adelante. Entonces, siempre me queda la duda de saber si ese trabajo que estamos haciendo los periodistas luego hay un aprovechamiento por parte. Ahora es un momento ideal para que sea así. Porque lo de la televisión a la carta o la radio, eso yo creo que eso ustedes no se pueden imaginar lo estupendo que es, empezando por mí, porque yo que trabajo en la televisión, yo me canso de la televisión, entonces voy a ver lo que me da la gana a la hora que quiero y para mí es, pero no solo de mi propia cadena, no de trabajo, sino de las cadenas de la competencia o de cadenas extranjeras, poder ver o escuchar la radio, por ejemplo. Yo con Ignacio, pues no puedo, yo los sábados a la hora en que sale, no puedo por cuestiones familiares. Entonces, a mí la posibilidad de poder escuchar su programa, cuando a mí me va bien, me parece genial. Entonces, yo creo que esas son herramientas que las tecnologías nos están ofreciendo y que tenemos que saber aprovecharlas. Y entre otras cosas, y desde luego en el caso de la televisión, es porque yo, miren, les pongo un ejemplo. El otro día me pasaban las cifras, es decir, evidentemente Página 2 no es uno de los programas de máxima audiencia de la 2, hay otros que es más. Por ejemplo, el programa de Jordi Hurtado, Sabrina Gat, que es la estrella de la 2, de una manera brutal, un programa que está, un concurso que está francamente bien, pero curiosamente, Página 2 es el segundo programa más descargado y más visto en Internet, de la 2. A mí me dejó alucinado, pero en ese sentido, en televisión en español están encantados de la vida. Y claro, yo lo entendí, porque cada vez que nos escriben en la web, o cuando ya web digital todos los meses, la gente joven, ya ves que te dice, no, es que yo lo veo por Internet. ¿Cuándo? Te preguntan, ¿cuándo estará descargado? No, al día siguiente que se emite el domingo, el lunes ya está. O sea que ya sabemos que hay todo un público potencial y que esto no lo duden, va a ir a más. Lo de la televisión a la carta va a ir a más, me parece que es una herramienta de trabajo. Entonces, claro, yo no sé si eso también a ustedes les sirve o no les sirve, este trabajo de información, de mostrar lo que se está publicando, de esos estrenos de cine y literatura, de esas entrevistas que hacemos para su trabajo, para su día a día. No es que les esté haciendo la pregunta. Yo les voy a decir, por si les sirve, hablábamos de los podcasts de Radio Nacional. Radio Nacional, yo creo que seguramente lo conozcan, pero se lo digo porque sí sé que hay muchos institutos que utilizan algunos de los programas de Radio Nacional, simplemente lo ponen, se escucha en la clase, porque la calidad es una calidad impresionante. Se lo digo, si no lo digo, que es el programa Documentos. Yo he sido guionista además de ese programa, es un lujo que se permite Radio Nacional porque tenemos un equipo de creativos, además con unos equipos técnicos que no tiene otra radio, igual que hacemos esos radioteatros, que también les aconsejo que se los descarguen, nos puedan oír los chavales en clase, porque es una experiencia distinta, la llamamos ficción sonora, y el poder escuchar el que a ustedes les apetece. Yo me acuerdo que hicimos uno sobre Garcilaso. Pues me llamaron un montón de institutos, me pedían permisos, no sé bien que se les podía descargar, para descargarse el programa especial que habíamos hecho sobre la figura de Garcilaso. Porque claro, va todo montado con un montón de efectos que si se ponen a hablar de Garcilaso, pues a lo mejor no prestan atención a los chavales. Pero les pones eso, que es como estar oyendo una película,
porque está, ya les digo, son programas muy premiados, porque están muy trabajados. Nos podemos permitir el lujo de estar trabajando un mes en un programa, en Radio Nacional. Y eso es un privilegio que podemos hacer, yo creo que una necesidad y una obligación de la radio pública, pero también para ustedes, para que lo utilicen. Porque creo que les puede dar muchísimo juego. Igual que la Estación Azul de los Niños, que hemos puesto en marcha ahora, es el programa también más descargado de Radio 5, ante nuestra sorpresa. No sabíamos cómo podía funcionar. O hay especiales que puede haber de la Estación Azul que digamos, vamos a hablar de Hemingway, que va esta semana. Bueno, pues vamos a hablar del 50 aniversario de su muerte. Y todos los programas especiales ayudan mucho, yo creo que sirven mucho. Y como se puede luego coger y poner la parte, posicionar en la parte que a ustedes les interesa, pues también es interesante buscarlo. Es decir, yo creo que son herramientas que pueden utilizar y les son muy válidas, además que lo puedes descargar, bajar y no pasa absolutamente nada, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, también la página de leer.es del Ministerio, cómo está trabajando, me parece muy interesante ese trabajo que están haciendo. Es decir, que en Radio Nacional si entran verán que hay muchísimo material y además es una forma de hacer a los chavales, chicas y los chicos, esa pasión por la radio que yo creo que toda nuestra generación tuvimos, a pesar de que fuéramos niños de la televisión. No perdíamos el compaginar ambas cosas. Yo no tengo miedo de que la radio vaya perdiendo. De hecho, ya ha salido el FM y somos la radio que más sube, estoy muy contento, y somos la radio que más sube, ¿no? Es decir, que la radio no pierde audiencia. Lo que pasa es que la gente joven se incorpora más tarde, cuando ya tiene un proceso de capacidad reflexiva, de comprensión como nosotros mismos. Dejábamos a un lado las fórmulas, la radiofórmula, y pasamos a lo que eran los programas de tertulias. Es que además creo que para los profesores de literatura, yo creo que les puede ayudar mucho el trabajo de estar así, ahora, tampoco tienen mucho tiempo para leer todo lo que se dedican, lógicamente lo podemos nosotros los periodistas, como van a poder también los profesores que además están dando clases, tienen su vida privada. Y yo creo que este tipo de programas a veces ayudan precisamente a eso, ¿no? A saber un poco qué es lo que se puede hacer en el sector editorial, qué es lo que está interesando a los lectores y que luego le pueda servir para sus propias clases o para los usuarios de las bibliotecas en cuestión, ¿no? Yo les quería dar un punto final, por lo menos, que es, nosotros acabamos el programa diciendo siempre, con Javier Rosales, que está jubilado y sigue colaborando, quien lee vive más, acaba diciendo siempre, quien lee vive más en experiencias, vive más en imaginación, vive más en todos los sentidos posibles. Y eso yo creo que es importante que se le haga llegar a los chicos. Mis hermanos son los dos profesores de instituto, pero profesores de latín. Ya les vaticinó mi padre que se morirían de hambre, pero al final han tenido suerte y aprobaron las oposiciones muy rápido, ¿no? Y se salvaron. Pero ambos son profesores de latín y tienen cierta desesperación desde siempre en ver cómo se fue perdiendo el sentido de las humanidades por una cuestión simplemente del utilitarismo que pasa al primer plano. Ya lo sabemos que ya en mi época se decía, yo estudié latín y yo, ¿para qué sirve eso? Ese para qué sirve ya se ha aplicado a todo. El para qué sirve esto ya lo saben los alumnos. Entonces, ¿para qué sirve? Pues, eso es decir, el chaval, la chica, que quien lee vive más. Son las 2, podemos entrar para hoy si quiere alguna pregunta. Que no sean preguntas dedicadas, por favor, no y rápidas. Que sean rápidas. Parece que funciona eso que Ignacio con el viejo profesor José de San Pedro. Entre escribir y leer y vivir, pues, en Campos 94, ¿no? Ya además ahora que ando al premio, estamos encantados, estamos muy contentos con él, porque además un premio muy merecido, es una persona maravillosa, que además ha hecho muchísimo por el fomento de la lectura en este país, no solo escribiendo las novelas que ha escrito, sino también la manera como él suele hablar de los libros, es realmente una labor más suya del premio. Sí, sí que lo tiene, sí. Yo creo que la función que tienen ustedes también es importantísima. Voy a contar una anécdota de hace un mes y me da mucha pena contarla. Y es, estaba yo en Planeta Editorial y la persona de prensa me dice, mira, ven, mira lo que tenemos aquí en la radio. Y era un correo electrónico que venía de Radio Nacional, una chiquita que estaba haciendo el máster.
y ponía: me pongo en contacto con vosotros, por favor, para que me facilitéis el teléfono y una entrevista con don Emilio Salgari. Y dije yo, es real, no es una broma que suelte ahora. Yo no sabía dónde meterme, claro, y yo seguro que de la es imposible. Y entonces dije: pero le habéis dicho que no puede ponerse al teléfono, se lo he dicho. Porque es que si tengo yo que decirle algo, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? O sea, imagínense mi situación en ese momento y yo ahora cuando llegué a la radio, ¿qué le digo a esta chica? El problema es que mi trato con la gente joven es que vienen, y ya les digo, gente que ha salido de la facultad de periodismo con un nivel cultural muy bajo. Entonces, es preocupante. Es decir, yo entiendo que cuando ganó Herman el Cervantes, la persona que estaba ahí en la redacción lo puso con H y lo escribió como la mayonesa. Pero puedo llegar a entenderlo, puedo llegar a entenderlo. Todos tenemos responsabilidades. Yo siempre critico una cosa que hizo Herman Nierga en su programa de la radio, que me pareció muy fea, cuando ganó Gonzalo Rojas el Cervantes, dijo: ¿y este quién es? Como era la época del Partido Popular, pues se ve que ella pensó: anda, pues este debe ser algún amigo de estos, a lo Jiménez Lozano. Y a mí me dio, yo lo oí, es que me dio ganas de llamar y decir: mira, si eres un ignorante, si no sabes quién es Gonzalo Rojas, no lo digas, cállatelo, pregúntale a tus asesores, porque tienes una responsabilidad brutal de decir en un medio público, y este quién es, con un cierto desprecio. Y yo, que ha sido siempre uno de mis poetas preferidos, estuve a punto de irme a la SER a esperarla. Me dio mucha rabia, se lo digo en serio, porque yo creo que los comunicadores tenemos una grandísima responsabilidad. Y entonces tú no puedes decir: ¿y este quién es? Pero ¿y este de dónde lo habrán sacado? En un mal tono. Por eso que les digo, yo no sé si la anterior había sido... ¿qué le he dicho? ¿Jiménez Lozano o...? No. Sé que nos ha equivocado. Cervantes, de hace unos años, vallisoletano, Milo Aznar. Y pues pensó, bueno, pues era en esa línea. Y ese grandísimo poeta, Gonzalo Rojas, amigo de Neruda, persona maravillosa, allí en Hispanoamérica una autoridad, aquí poco conocido. Bien, pues infórmate y cuando le leas dirás: ostras, espero que alguien se lo haya hecho llegar, porque yo lo he dicho en todos los foros donde voy. Por eso les digo, la chamana esta pidió una entrevista con Emilio Salgari, pero es que todos somos responsables. Y en cambio esta chica con un nivel y con un tal, y desde ni más ni menos que la tarde de la cadena SER, pues suelta que este en él, ¿no? Es que esto es muy importante. Es decir, si tienes la fortuna de trabajar, parecemos los abuelos de Luñeta, pero si tienes la fortuna de trabajar con si estás de colaborador de un programa, yo también he estado de colaborador y lo estoy, por ejemplo, los sábados con Serrat Domínguez en la cadena, ¿no? Y si tienes la suerte de que esa persona le gustan los libros, es que das gracias a Dios. Pues claro, el problema es ser colaborador de alguien a quien no le gustan los libros, que cuando está a punto de empezar tu sección, empieza: rápido, ¿eh? Pero si no hemos empezado todavía, no, tenemos 5 o 6 minutos y rápido. Y en cambio, cuando te encuentras con un colaborador, en este caso, por ejemplo, porque además es así como Serrat Domínguez, a la que le encantan los libros, y puedes estar 25 minutos en el culto lectural que hacemos desde hace 5 años, tranquilamente, claro, puedes hablar relajadamente sobre libros. Eso es una maravilla. Yo recuerdo un periodista muy conocido, del que tampoco puedo dar el nombre, que triunfaba en la radio de este país por las tardes, que me dijo una vez, yo no trabajaba para él, pero estaba allí haciendo otro programa cultural, y me dijo: oye, dime algún autor para invitar al programa, porque si me quejas que no traigo a nadie. Algún autor así, importante. O sea, digo, bueno, pues mira, ahora tiene el libro Antonio Muñoz de Molina, Javier Marías, y me suelta: ustedes no los conocen nadie. No los digo como de Vives. Pero que lo diga, pero... Es que no entrevista a nadie y se queda y una de sus turistas le comenta: oye, al final no traes una... No, porque este no me ha sabido decir ninguno que se ha conocido. O sea, al final la culpa era mía. Yo que he atacado a la gente, me he metido con la SER, pero no porque yo esté en relación con yo empecé trabajando con Iñaki Gabilondo, que es mi maestro y al que sigo adorando, y
Y a mí Montserrat Domínguez, a que tengo muchísimo aprecio, me ha hecho una de las mejores entrevistas por mi libro que me han hecho. Adoran los libros, me encantan los libros, y si no se los lee, se los prepara bien. O sea que yo lo que no le dice Ignacio es que soy tu amigo de Semanierga. Además tenemos juntos la hora extra de hora 25 hace unos cuantos años y luego tengo unas palabras con él ahora. Sí, es buena, es muy buena haciendo su programa, cuidado. Disculpas, porque yo soy el que se tiene que ir corriendo al aeropuerto, que salimos ahora y yo para Barcelona. Por mi parte es un placer estar aquí con ustedes, espero que tengamos otra oportunidad, que les haya servido de algo lo que sí les pido es que sigan ustedes con esa labor. Se lo decía de verdad al principio de mi intervención, ustedes son los grandes prescriptores junto con libreros, junto con otros bibliotecarios, son fundamentales en ese itinerario que hay entre los periodistas y los lectores, o sea que muchos ánimos, que les vaya muy bien y hasta otro día.